No, un hombre no se puede quebrar, un hombre no puede llorar, un hombre no puede... ¿Cómo vas a pedir eso, no? Tal vez tuve pensamientos muy cortitos en decir o en negarlo y decir esto fue culpa de mi compañero y querer echarle la culpa al otro, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta que la culpa es tuya, también te cae ese peso súper grande de la culpa personal y bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Antes tal vez pedir ayuda me hubiera costado mucho, ¿no? Ahora ya es como mucho más fácil, ¿no? Pero antes me hubiera costado tanto el pedir ayuda con algo personal o con algo que me está pasando o simplemente con algo también físico, algo que necesitaba hacer, ¿no? ¿Qué le dirías al hombre que está exactamente donde tú estuviste y nos está escuchando? Que lo viva, que esté abierto a todo lo que se venga, tenga esta capacidad de ser curioso de cada momento que le llega y que esté dispuesto a probar, a aprender cosas nuevas. Sí. Es lunes y como cada lunes, este espacio es para una conversación que casi ningún hombre se atreve a tener. Madness Monday no es un podcast sobre éxito, es un podcast sobre hombres que tocaron fondo y volvieron. Hoy, conmigo, un hombre que personalmente admiro y que va a compartir lo que muchos aún cargan. Mi invitado de hoy es Sebas Zuko Carrasco. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias por estar presente. A ti, Beto, muchísimas gracias. Qué gusto poder estar aquí, poder compartir contigo. Te agradezco de corazón la invitación, poder compartir nuestras historias. Creo que lo hace muy especial y te agradezco un montón. De corazón te agradezco y es simpático. La vida nos une porque pues, hay una relación muy íntima entre tu mami y mi tía Marta, que es mi madrina, la quiero muchísimo. Y me parece genial poder estar ahora compartiendo contigo después de haber visto tu camino, tu andar y cómo estás inspirando ya a muchas personas a través de muchas de las cosas que haces. Así que nuevamente, gracias por estar presente. Gracias a ti. Y bueno, vamos a tener una conversación distendida, una conversación íntima y partamos de lo primero, porque no muchas personas puede que te conozcan. Así que cuéntame, Zuko, ¿dónde naciste y creciste y qué tanto de ese lugar llevas aún contigo? Bueno, yo nací en Quito. Mi mamá sigue viviendo en la casa donde yo crecí, que es cerca de la González Suárez, detrás del Colegio de la Dolorosa. Una casa que amo, tengo hermosos recuerdos. Lamentablemente no es una casa que ahora es para mí. No es una casa accesible por cuestiones de la vida, simplemente es una casa hermosa, pero sí, cuando le visito a mi mamá sigue siendo una fuente, un baúl con muchísimos recuerdos y creo que el estar al frente del Ruco Pichincha a mí me mueve mucho, ¿no? Creo que el vivir en una capital entre las montañas te forma de muchas maneras, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Tienes familia, hijos? ¿Cómo es ese mundo tuyo en lo cotidiano? Sí, soy padre de dos niñas, de mis puchungas, como yo les digo, la Kiara y la Bianca. Y mi vida con ellas ahora es intensa. Ya no estoy junto con su mamá, ya nos separamos hace ya van a ser casi 10 años. Compartimos el tiempo, están 2 semanas con ella, 2 semanas conmigo. Cuando no están conmigo el tiempo se me hace larguísimo y cuando están conmigo es súper intenso y la verdad es que cada etapa de sus vidas para mí es súper desafiante, ¿no? Como esa montaña que todos subimos, cada montaña diferente y hay que saberla disfrutar dependiendo de cómo esté el clima, ¿no? Y creo que en eso las puchungas han sido unas grandes compañeras, me encanta. Qué maravilla. ¿Cuántos años tienen tus puchungas? La Kiara va a cumplir 14 y Bianca va a cumplir 11. 11.
Ok, ya están en la etapa de la adolescencia, una En- nueva montaña. Una Entonces, nueva también. montaña, sí, una montaña sin oxígeno casi. Me imagino, aún no vivo esa etapa, pero me imagino Sí. que debe ser un gran desafío. ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? ¿Cuál es eso que podrías decir que es lo que te identifica aún cuando nadie te está mirando? Uy, creo que, bueno, ahora entre bueno y malo, creo que con las redes y los teléfonos es fácil distraerse, fácil soñar un poco más de lo que, o soñar de una manera diferente, ¿no? Tal vez creo que teniendo un poco estas herramientas y estas pantallas, pero sí, creo que o estoy soñando en cosas que quisiera hacer a través de lo que veo que tal vez otras personas hacen, o estoy entrenando, preparándome para algún desafío, algo. Creo que así no tenga una carrera o un desafío en mente, creo que el deporte sí es una parte que me ayuda a bajar un poco esos momentos difíciles, creo, ¿no? Genial, genial. ¿Qué es algo que te apasiona, Zuko, y que casi nadie lo relaciona contigo? Ay, creo que, no sé si nadie lo relaciona, pero la aventura me sigue, lo desconocido me sigue moviendo, me hace soñar un montón, me mantiene vivo. Eh, y sí, creo que el hecho de poder pensar hasta dónde puedo llegar o los lugares que todavía quiero llegar, ¿no? Y, y no resignarme a creer que porque estoy con una discapacidad o no puedo caminar, no puedo llegar ahí, sino más bien es cómo lo voy a hacer o cuál es esa herramienta que necesito para poder llegar allá. Entonces eso sí me mantiene súper apasionado. Genial. ¿Y algún hobby que no muchas personas lo conectan fuera de la aventura? Chistoso, sí, creo que son dos cosas. Una es, me gustan las plantas, me gustan bastante Qué genial. entre los cactus y las suculentas. Y también, no lo hago tanto, pero sí me gusta mucho es tallar en hueso. Qué genial. Sí, es algo que lo he descubierto hace poco y bueno, todavía estamos ahí mejorando. ¿Podrías decir que este nuevo hobby se remite un poco a lo que tu padre está haciendo con el tema de los cuchillos, que son preciosos? Exactamente, sí. Sí. Él ha sido el que me ha dicho, prueba esto, ¿por qué no haces así? Y casi que me da los materiales, las herramientas y viendo lo que él ha hecho para mí ha sido una motivación. Entonces he ido probando. No he hecho tanto, no le he dedicado tanto tiempo como quisiera, entre que falta tiempo y sí es difícil porque el rato que estás tallando, claro, te llenas de polvo y claro, con la silla a veces me frustra un poco cómo se ensucia todo y después limpiar es un poco complicado, pero el rato de hacer y ver el resultado me encanta. Genial, genial. Antes de entrar ya al tema de la conversación, al quid de la conversación, si tuvieras que ponerle un título a este capítulo, a este episodio, ¿cómo se llamaría? Creo que lo relaciono con el nombre de tu podcast y creo que también me lo relaciono con mi primer desafío que fue subir al Kilimanjaro, que se llama Una Cumbre Más. Y el poder, el saber que siempre hay estas cumbres, no solo en la montaña, ¿no? Sino en la vida. Y como cada cumbre, como conversábamos un poco antes, también hay estos valles que hay que cruzarlos, ¿no? A veces el valle va más abajo del nivel del mar y a veces el valle va mucho más largo de lo que uno cree, pero el empezar a subir y cruzar ese valle es muy importante para justamente llegar a esta montaña en la que todos tenemos, ¿no? A esa cumbre que todos estamos buscando, ¿no? ¿Quién era el Zuko Carrasco antes del accidente? ¿Qué hombre llegó a ese momento? Bueno, creo que seguía siendo, o me sigo conectando con lo que soy ahora, este aventurero, apasionado por las montañas, la escalada. Ahí sí era escaladas puras, buscaba escaladas extremas, tal vez, difíciles, verticales, y sí, apasionado no por el riesgo ni la adrenalina, sino por llegar a estos lugares tan remotos y tan complejos,
el ser ese compañero de cordada con el cual tengo grandes conexiones con muchos amigos. Y creo que sí, era y sigo siendo ese apasionado por las montañas. Y en ese momento, ¿qué estabas construyendo, güey? ¿Qué es lo que estabas construyendo en cuanto al trabajo, la pareja, salud, ego? A veces también nos invade. ¿Y para quién lo estabas haciendo realmente? Bueno, creo que ya estaba formando una familia. Mi primera hija, Kiara, ya había nacido. Con la Aleja también ya el hecho de decir, bueno, esto ya ya no es solo el hecho de escalar por profesión, sino que también hay que, bueno, eh, ya mides un poco ese riesgo, ¿no? A dónde va. Eh, ya empiezas a pensar un poco en el nido, en una casa, y hasta dónde va a llegar esto, hasta dónde, cómo puede llegar esta profesión a ser parte de tu familia, que ser guía de montaña con una familia es difícil, ¿no? Tienes que viajar mucho, tienes que pasar mucho tiempo fuera de casa. Y creo que con la Aleja íbamos muy de la mano, a pesar de que era complejo. Para mí fue muy difícil también el dedicarme tiempo solo a mi profesión y no poder dedicarle tiempo a mis escaladas personales, ¿no? Creo que siempre hay esa parte de que se conecta con el ego de decir, bueno, yo escalé esto o el otro, pero creo que para mí era más el estar conectado con mis amigos, con esos compañeros de cordada, y no queríamos demostrar nada a nadie, pero sí queríamos llegar lejos. Pensábamos en estas paredes o en estas montañas difíciles en Pakistán o escaladas difíciles no tan lejos como en Perú, cosas así. Y mucho de eso siento que sí lo logré, pero me quedé con mucho por hacer. Durante este periodo, antes del accidente, ¿hubo alguna señal, algo que estabas eligiendo ignorar previo al accidente? Okay, no lo vinculemos con el accidente, pero había algo que ya te hacía ruido y que tú estabas fingiendo demencia, ignorarlo. Sabes que tal vez sí, justo esta parte entre ese balance eh, de sí, soy guía de montaña y es una profesión que me encanta. Paso mucho tiempo en la montaña y me fascina, pero no puedo hacer estas escaladas que yo quisiera, ¿no? Y claro, una cosa es ser un escalador profesional y otra cosa es ser guía de montaña profesional. No, las dos cosas, no un escalador profesional puede ser un buen guía, pero un buen guía de montaña sí tiene que ser un buen escalador, ¿no? De acuerdo. Y a mí sí me frustraba mucho el pasar tanto tiempo en la montaña, pero no poder escalar al nivel que hubiera querido. Entonces sí estaba en una etapa en mi vida en que quería encontrar una profesión en la cual me dé más tiempo para hacer mis escaladas profesionales. O las escaladas que yo hubiera querido. Me cuestionaba mucho, estaba como que en esa búsqueda de, bueno, ¿qué más puedo hacer? Pero cuando ya eres un buen guía de montaña es difícil porque, claro, te pagan súper bien, viajas mucho, entonces poder empezar a arrancar una nueva profesión, un nuevo negocio era muy complejo. Entonces sí me frustraba mucho no poder hacer mis escaladas personales, que era lo que igual me apasiona o me seguía apasionando, pero me generaba mucha frustración no poder hacerlo, ¿no? Ok, ok. Y durante todo este periodo de tiempo, cuando estás con esta disyuntiva de, ok, ser guía de montaña, evidentemente produce dinero, estabilidad, pero por el otro lado, mi pasión, lo que me encanta es la escalada vertical, descubrir estos nuevos desafíos. Eh, ¿Esto se lo decías a alguien? ¿Verbalizaste esta inconformidad? ¿O era algo que te lo estabas tragando? Lo hablé poco, creo. Creo que eh, lo compartí tal vez con la Aleja, tal vez de una manera salió, y creo que en eso era como que eh, esta etapa en la que también nos afectaba mucho como pareja también, creo. Eh, Tal vez se lo compartí a mi papá, pero no era algo que lo conversaba mucho, tal vez con ciertos amigos buscando alternativas de trabajo y tal, ¿no?
pero no era algo que tal vez yo diga, sí, lo procesé o lo trabajé mucho, ¿no? Ok. Y digamos, aquí el desafío, entiendo, era el cómo capitalizar o monetizar la escalada vertical, pudiendo proveer y seguir sosteniendo a tu hija recién nacida, a Kiara, y Ya con obviamente familia. una familia que, que ya está empezando. Exacto. Claro, y sí, la cachaste de una, y claro, y es como encontrar ese balance en que puedo yo escalar, mantener una familia, cumplir estos sueños, ¿no? Y creo que como escalador, escalador y deportista en este país es complejo, es difícil. En este tiempo de vivir de auspicios, y bueno, todavía aquí en Ecuador es bien difícil. Eh, Tengo grandes referentes como el Santi Quintero, el Iván Vallejo, obviamente lo han logrado y han hecho cosas maravillosas. Pero sí, ya cuando entras al mundo de la guianza, es difícil salir, y al mismo tiempo creo que todos los días sabemos que es un trabajo físico, que en algún momento te pasa un accidente y ya no puedes trabajar como guía, o te llega ya la madurez y tu cuerpo simplemente ya no puede hacerlo. Entonces, si uno cuando estás trabajando de guía vas pensando en decir, bueno, ¿qué voy a hacer si ya no puedo guiar? Y bueno, Bueno, en tu caso, llegó. llegó la respuesta de inmediato, Y de digamos. una manera súper seca, súper cruda, de una Sí, manera, claro, en ese entonces había nacido ya mi segunda hija, ok, entonces sí fue un golpe, un hachazo, sí, fue duro. ok. Mientras estabas en la disyuntiva, ¿sentías mucha culpa quizás cuando para adentro tenías este tema, ¿no? Ok, mi anhelo, mi sueño es la escalada, un guía seguimos, un guía que ya está haciendo guianzas, valga la redundancia, tiene buena paga, etcétera. ¿Qué era lo que se removía en ti? ¿Un tema de culpa, frustración? ¿Cómo lo externalizabas inclusive? Completamente frustración, sí, era algo que me carcomía, y en eso, bueno, te voy a contar algo que me pasó. De las cosas que más soñaba yo era poder justamente decir, bueno, consigo los auspicios y me voy a esta expedición y me voy a escalar esta pared. Y se dio, el Ivancito, el Ivancho, como le digo yo, el Iván Vallejo, me invitó a una mega expedición en la China. Era un equipo fabuloso con la Carla, el Topo, el Chapico, el Nico Navarrete. Uy, Y para mí fue como, lo logré. Por aquí el Iván nos costeaba el viaje. Era realmente hermoso. Íbamos a abrir una ruta nueva en China. Y justo mi primera hija ya tenía tal vez 2 años por ahí. Pero claro, no era solo el tiempo en que yo me iba durante ese viaje, que eran casi 2 meses de expedición, sino también todo el tiempo que necesitas de entrenar y prepararte para ir allá. Y ya vi que, claro, todo este tiempo de preparación y entrenamiento con la Aleja estaba generando un montón de estrés, haciéndose un montón de cargo ella de la niña. Eh, Hasta que yo vi que estaba afectando mucho a mi familia y mi relación con la Aleja. Entonces llegué a ese punto en el que tuve que tomar esta decisión. Dije, pucha, si me voy de viaje, eh, mi matrimonio, mi familia va a salir perjudicada. Y tuve que cancelar. Le dije al Iván, ve, sabes que no va a poderme ir. Esto realmente me generó un montón de frustración, el no poderme ir a esta mega expedición que ya lo tenía costeado, ¿no? claro, claro. Y no me fui, me generó un montón de ira, creo que no solo conmigo, sino también con la Aleja. A la final, creo que eso se dio a que más adelante, claro, nuestra relación medio empeore, y me quedé sin las dos cosas, ¿no? A la final, años después me divorcié de la Aleja, no fui a esta expedición. Y si digo de cosas de las que me arrepiento en mi vida, creo que fue eso, ¿no? El no haberme ido en esta escalada, ¿no? Pero son cosas de la vida que en ese momento, para mí, era como que estoy tomando una decisión correcta, pero bueno, ya se dio, y simplemente fue una linda expedición, abrieron la ruta, abrieron
una ruta nueva. Fue realmente súper chévere lo que hicieron. Pero bueno, cosas del ego también, como tú decías, ¿no? Ya vamos a hablar más allá de este tema también. Ahora, pienso en esto. Cuando mencionas que obviamente ya estaba fondeado, que el Ivancito estaba listo para darte una mano con este tema, ausencia de 2 meses, no solamente lo de allá estaba cubierto, pero acá era un tema que lo habías resuelto o estabas un poco igual también en el aire con ese Claro, tema. estaba medio en el aire y eso era lo que me decía la Aleja, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, 2 meses de que no estás aquí, va a haber una niñera que me va a ayudar, comida, bla, 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 extras. Más allá de este riesgo también que siempre existe, pero para ella era, y también para mí no era muy justo, ¿no? El decir, chuta, claro, me voy yo. Además, no eran 2 meses que yo iba a ganar. Por supuesto, por ahí va la pregunta. Entonces, claro, tal vez es un poco frustrante en ese caso de decir, claro, lo tuve que cancelar porque simplemente no tenía los recursos para sostener a mi familia esos 2 meses y los 2 meses de no producir. Entonces, entendía muy bien el lugar en el que la Aleja se quedaba y entiendo también lo estresante que era para mí el decir, chuta, claro, ya yo era el único en ese entonces de la expedición con una familia. Entonces, para el resto también fue como, bueno, te entendemos, tú eres el único aquí que... Bueno, Iván también, el Ivancito también tenía familia, ya estaba divorciado en ese momento. Ya estaba divorciado, pero ya creo que estaba en otro momento. Creo que él tal vez momento. sí, no sé si sus guaguas ya estaban en la universidad, pero ya estaba como que en un momento en el que tal vez sí podía pagar estudios y bla, 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 ¿no? Pero para mí era nuevo. Era nuevo y claro, yo no producir, no estar y claro, el costo que era el irme, ¿no? Entonces, tenía mucha razón. Creo que mi estrés, aparte de no tener eso, era como el decir, chuta, claro, qué tontera que no tengo los fondos para no poder hacer esto. Entiendo que la Aleja se queda en una posición súper difícil, pero también me frustraba el no tener ese apoyo de decir, anda nomás y bueno, ya vemos cómo lo solucionamos. Pero no había otra realidad económica, ¿no? Viendo en retrospectiva, si podrías pensar en algo de cómo lo habrías hecho distinto con todo lo que sabes hoy, con todos los hallazgos y con toda la experiencia, ¿podrías haber movido alguna ficha para replantear eso? Pedir un préstamo. Estoy diciendo locuras, ¿no? Pero ¿alguna cosa? ¿Hubieses hecho algo distinto? Creo que sí, ajá, sí. Y alguna gente con la que hablé sí me dijeron, ándate. O sea, fue como, tienes que irte. O sea, esta es una oportunidad única. No sé a dónde más hubiera crecido eso como escalador, como guía. Bueno, no, y veo a mis compañeros que se fueron y para ellos ha sido, no te digo que ese viaje fue un cambio de vida, pero obviamente sí es un tema de currículum para poder después guiar. Mi profesión era guía y es parte de ser guía de montaña. Tienes que hacer estos viajes, ¿no? Sí, creo que tal vez, como tú dices, del poder, tal vez un préstamo, de alguna manera, encontrarle los recursos. Sí, tal vez en ese momento simplemente sentí que la Aleja se estaba quedando en una posición compleja y no sentí ese apoyo de ella. No le estoy echando la culpa, es algo que sí hemos conversado, pero tal vez si yo me hubiera dicho, anda nomás y bueno, ya veamos la plata, dónde sale, yo me quedo con una niñera, tu familia, mi familia, pero simplemente fue como, bueno, te quedas. ¿Cuál fue ese momento exacto en el que tocaste fondo? Bueno, eso sí está 100% conectado con mi accidente, creo que fue, yo le llamo el clavón. El clavón. Sí, porque realmente me estaba yendo en picada. Siento que casi toqué fondo. Tal vez lo toqué, digo que no toqué fondo porque, claro, en este momento difícil sí fue un cuestionamiento de vida y creo que si me hubiera quitado la vida o me hubiera matado, eso hubiera sido realmente el fondo. Pero no llegué a tocar fondo porque pude salir. Pero para mí fue un momento de mucho miedo, de mucha frustración.
mucha ira, una culpa conmigo. Y fue porque me di cuenta de que simplemente me iba a quedar con una discapacidad, ya no iba a poder volver a caminar, no iba a poder volver a escalar, con una familia ya de 2 niñas, con toda una vida por delante y sí, entonces creo que en este clavón me di cuenta que me estaba dando cuenta de mi nueva realidad. Y eso me hundía mucho, ¿no? No veía ya una vida en una silla de ruedas, no veía una vida con una discapacidad, no quería eso, no creía que no iba a poder salir adelante, creía que no iba a poder yo cumplir mi rol de papá, cumplir mi rol de pareja, y creo que esa parte justo lo conectaba mucho con lo que tú hablabas antes del tema del ser hombre y que uno tiene como que, sí, esta figura de cómo tiene que ser el hombre de la casa, ¿no? De acuerdo. Este hombre exitoso. Y para mí, de repente, el estar acostado dependiendo de mucha gente, que me tenían que bañar, que me tenían en ese tiempo tenía que literal usar pañal y entonces tu ego ahí se acaba, ¿no? Y para mí fue un fondo duro. Creo que veía la salida a través de acabar con mi vida y decía, esto yo no quiero y no le veo futuro a esto, entonces no quiero seguir con esto, ¿no? El café no es un ritual vacío, es el momento antes de esa conversación difícil, antes de admitir que algo no está bien. Legacy Specialty Coffee, para aquellos que no huyen al silencio. ¿Cómo es un poco la historia, Zuko? Estás haciendo una actividad, hay un tortazo, quedas inconsciente, te levantas y de pronto te notifican, ¿sabes qué? Hay posibilidad, no hay posibilidad. ¿Cómo es un poco todo este viaje? Y quiero enfatizar, quiero conducirte al tema de, ok, hay una expectativa, no hay expectativa. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo es esa conversación interna durante el viaje? Bueno, lo que pasó fue que no fue un accidente de escalada ni de montañismo, eso me encanta aclarar porque no quiero que la gente lo conecte con eso y fue más bien, estaba yo haciendo unas prácticas en un sistema de cuerdas altas, que son torres, en este caso eran árboles, y esto se utiliza mucho justamente en empresas para hacer temas de team building, temas de liderazgo, eh, y son desafíos que entre las torres, eh, a una altura de 12 metros y tal vez tiene una distancia de 15 metros, algo así, tienes que cruzar de una torre a la otra entre puentes colgantes, entre lianas, son diferentes desafíos, ¿no? Irónicamente, claro, yo ese día estaba trabajando, mi responsabilidad era el fijarme que todas las personas cumplan las normas de seguridad. De acuerdo. Es un trabajo que yo ya lo había hecho muchas veces y este día me confié. Es un día que reconozco que fue un día que estaba muy confiado, no sentía nada de miedo. Y uno de los desafíos, justamente para salir del sistema, y es el último desafío que todos tienen que hacer, se llama el salto de confianza. Entonces, a todo esto tú estás igual en una torre a 12 metros de altura, estás con un arnés, estás con un casco, te amarras con una cuerda, esta cuerda pasa por un anclaje muy alto y la cuerda baja hasta el piso. Del otro extremo de la cuerda se conecta a una persona con un dispositivo especial. Entonces, el desafío es justamente saltar al vacío y cuando tú saltas, la otra persona actúa de contrapeso y no caes al piso, ¿no es cierto? Este salto yo ya lo había hecho muchas veces, no sé, alrededor de 20 veces. Entonces creo que parte de eso también fue esa confianza, ¿no? Tal vez si hubiera sido la primera vez, estás con miedo, te aseguras 10,000 veces de que todo esté bien. Yo llegué, me conecté, le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado y me dijo que no.
Y yo esperé un poco y después escuché una afirmación. Escuché que alguien dijo, bueno, escuché que alguien dijo, dale. Y ahí fue mi segundo error porque yo no reconfirmé si es que esa afirmación era para mí. Entonces yo escuché un bueno, dale y salté. Mientras caía, escuché que alguien gritó no. Ya fue demasiado tarde, caí al piso y fue instantáneo. No me quedé inconsciente. Okay. Siempre estuve completamente consciente. Me acuerdo clarito la caída. Me acuerdo cuando ya llegué al piso, no sentí nada de dolor, estaba completamente amortiguado. Pero enseguida me di cuenta que ya no podía mover ni las manos, no sentía nada de dolor, no podía mover los pies. Entonces, claro, ya me di cuenta de que algo malo había pasado. El rescate fue súper rápido, me llevaron al Hospital de los Valles, muchos exámenes, radiografías, ultrasonido. Y lo que nos dijeron los doctores, que eso nos dio mucha esperanza, fue que no hubo un corte en la médula. Simplemente fue una inflamación porque las vértebras a nivel cervical, a nivel del cuello, se comprimieron y causaron una inflamación. Y esto fue lo que causó la parálisis. Pero nos dieron esperanza porque dijeron, bueno, esta inflamación tiene que absorberse, tiene que desaparecer y vas a recuperar tu movilidad y tu sensación. Entonces, fue súper bueno. De cierta manera, el hecho que no haya un corte en la médula ya era algo bueno. Entonces, claro, en un inicio yo no tenía fuerza en las manos para levantar una taza, no podía yo levantar un tenedor para alimentarme. Entonces, 100% dependiente de mucha gente, ¿no? De enfermeros, mi familia. Yo completamente inmóvil con el cuello ortopédico y completamente acostado. Pero como, claro, nuestra esperanza fue que esto tenía que ir mejorando y me iba a ir recuperando poco a poco. Entonces yo literal lo tomé como una lesión más, como escalador, como deportista, uno ha pasado por 1.000.000 de lesiones, entonces dije, bueno, esto es cuestión de dedicarme a la terapia, cuestión de dedicarme en serio a esto y dije yo en un año voy a recuperarme y voy a estar bien. Y bueno, fue así, me dediqué muchísimo a la terapia y año y medio más tarde ya me di cuenta de que mi recuperación había llegado a su límite y ahí fue cuando caí entré en este clavón. O sea, fue 1 año y medio después del accidente. Durante 1 año y medio mantuviste esperanzas, veías cómo el torso superior, digamos, estaba ya teniendo reacciones y seguías confiando en que Exacto. Okay, el tren inferior empiece a hacer lo propio. Exacto. Entonces, claro, empiezas a hacer terapia, empiezas a mejorar. Claro, ya después sí podía sujetar un vaso, empecé a alimentarme por mí mismo, podía ya empezar a moverme. Cada mejora, por más milimétrica, ya era un pasito más. Claro, y fue mejorando hasta que ya llegué a un plató y mi mejora ya, claro, ya tengo sensaciones en mis pies hasta el día de hoy, pero ya, claro, al principio fue como, ya puedo sentir o puedo sentir por acá o cosas así. Entonces, claro, dice, claro, dentro de mí era una esperanza, decía, bueno, se está despertando mi cuerpo. Y durante ese año y medio, claro, terapias, 3 horas al día, no importa si es domingo, no importa si es Navidad, haces terapia sin fallar, ¿no? Viajaba y me acuerdo que me llevaba el terapeuta a las máquinas, donde sea, buscas lo que sea por ahí, claro, toda la gente te dice, no, escucha, hazte una limpia, resulta, páseme 2 cuyes, si es necesario, hasta acupuntura, póngame 100 agujas, no importa, ultrasonido, yo qué sé, aceite de oliva, cualquier cosa, lo que te dicen, uno prueba de todo, estás súper abierto y no quieres dejar pasar una, porque dices, tal vez es por ahí, y a la final pruebas tanta cosa que no dices, me serviría, no me serviría, me serviría esto, cambias un montón, pero bueno, hasta que llegó ese año y medio y la verdad fue un momento en el que yo no me di cuenta yo mismo, ¿no? No necesité que nadie me lo diga, ya llegué a ese momento en el que ya no me estaba recuperando más, claro, esta mano, en especial la derecha, quedó muy afectada, todavía no
y ya no voy a recuperar. Yo sé que he llegado a su máximo, pero en un inicio no podía sostener un esfero y ahora ya puedo sostener el esfero de una manera diferente. Pero ya no ¿Tú me... eres, tú eres, tú eres diestro o zurdo? Yo soy derecho, diestro, sí. Pero tú, o sea, ¿has aprendido a hacer todo más con tu mano izquierda? Pero hay cosas, claro, escribir, claro, al principio no podía ni coger un lápiz, entonces, o un esfero para firmar documentos, lo que sea, entonces, claro, te empiezan a dar un esfero más grueso, cosas así, a practicar la firma, o sujetarlo de una manera, ya no es con este dedo, sino con este, entonces ya empiezas a buscar adaptaciones diferentes de la vida para poder volver a continuar con esa vida, ¿no? ¿Cómo era la dinámica durante este año y medio? Había mucha expectativa, mucha esperanza, mucha fe. ¿Cómo transcurrió ese año y medio en tu vida, además de los 2 cuyes y todas las cosas que probaste? Bueno, fue un apoyo de familia, amigos al máximo. Sí, nunca he sentido tanto amor de la comunidad, de toda mi familia, que siempre he sentido amor de mi familia, obviamente, pero en ese momento sí fue un fum. Y gente que no conocía, eh, amigos que no había escuchado desde el colegio, de repente reaparecieron. Fue realmente hermoso, fue lindísimo. Y ahí realmente te das cuenta lo importante que es ese apoyo de la comunidad, ¿no? De esta comunidad que te rodea y que a veces todos están dispuestos a ayudarte, por más de que uno a veces no pida ayuda, pero todos estaban ahí encima. Obviamente estás en un momento así que lleno de emociones. Había momentos en los que, claro, yo no quería encerrarme, no quería ver a nadie, pero a veces simplemente llegaba la gente y era como que estaban ahí y era como, qué lindo que viniste. ¿Hasta ese momento te consideras una persona que te costaba recibir o siempre estuviste abierto a recibir ese nivel de atención, ese nivel de cariño? Sí, no, creo que siempre vengo de una familia en la que soy el único hombre, tengo 4 hermanas y lo reconozco, soy muy mimado por mis papás, por mis mismas hermanas, por mis tías, mis primos. Eh, entonces sí, siempre creo que me ha sido fácil recibir, pero también creo que he sido muy bueno en poder dar. Y creo que en ese momento me di cuenta que sin querer yo, como había sido yo como amigo antes, por eso también toda esta comunidad se volcó a mí. Creo que el haber sido como soy o era antes, claro, toda esta comunidad de amigos se centraron mucho a mí. Entonces, más bien fue un momento difícil en el que ciertas cosas, para mí era difícil el pedir, ¿no? Okay. Yo no, el reconocer que necesitaba ayuda para ir al baño, o el reconocer que necesitaba ayuda para bañarme, entonces era, claro, tal vez cierta incomodidad o no sabes cómo hacerlo, o ahí de nuevo vuelves a ese ego que dices, no, yo como hombre quiero poder hacer esto, quiero poder levantar esta caja y de repente no puedes. Por favor, si me pueden ayudar a mover esto, o cosas básicas que tal vez, claro, ahora ya manejo, pero un momento, o pasé casi un año y medio en el que yo iba como pasajero y claro, del Zuco ya le subieron al carro y claro, le veía la Aleja que se desbarataba subiendo las cosas, subiendo a las niñas y encima más a ella le tocaba manejar. Entonces todos esos roles del hombre, yo estaba partido ahí sentado esperando que las cosas se hagan, ¿no? O pidiendo. Entonces ahí tienes que tener medio ese tino y esa aceptación de poder decir, bueno, ahorita no puedo, pero o tienes esas opciones de decirme, me quedo aquí en la queja y empiezo a llorar por todas las cosas que no puedo hacer, o decir, bueno, más bien doy gracias por lo que tengo esta familia espectacular que me están ayudando y empiezas a descubrir cosas que tal vez sí puedes hacer. Entonces empiezas a acabar en eso y decir, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Al principio tal vez no puedes hacer nada y empiezas a decir, ya puedo levantar una taza. Veamos qué más puedo hacer si es que empiezo a romper estas barreras, empezar a encontrar estas herramientas que me ayudan a poder hacer más.
por supuesto. Mencionas este tema y hemos hablado un poco del pedir. Han pasado ya varios años desde el accidente, desde asumir y hacerte responsable de tu nueva realidad. ¿Qué tanto de esa fecha a acá ves en la sociedad de cuánto les cuesta pedir aún a los hombres? ¿Tú puedes decir que sigue siendo un desafío para los hombres? ¿O piensas que ha habido cierta evolución o inclusive involución? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí ha mejorado. Creo, no puedo decirte casos así puntuales. Mi papá creo que es mi compañero, mi amigo, mi figura de hombre que tengo más cercana, y él más bien ha sido más bien en eso él ha sido súper un buen ejemplo de pedir. En otros casos, claro, veo amigos o sí, primos, y creo que sí existe un poco más esa tendencia de que tenemos que abrirnos y tenemos que ser capaces de poder hacerlo. A lo que era tal vez hace 10 años, un poco de no, un hombre no se puede quebrar, un hombre no puede llorar, un hombre no puede... ¿Cómo vas a pedir eso, no? Como hombre tú no, pero creo que a través de lo que he visto, a través de la historia que he compartido, también ayuda mucho eso, que el yo poder contar mi historia ayuda a que la gente se abra, ¿no? Creo que, y eso ayuda mucho al que uno diga, si yo me puedo mostrar vulnerable, no es un signo de debilidad, al contrario, eso más bien es un signo tienes que ser muy valiente para poder hacerlo, y si se lo estás haciendo es porque puedes pedir ayuda, ¿no? Pero creo que a los hombres siempre nos va a costar un poco más, definitivamente. Del accidente pasa 1 año y medio, llega el clavón, ¿y qué te avisó el cuerpo? No en el plano físico, ¿sí? ¿Qué te avisó el cuerpo que la cabeza todavía se negaba a reconocer? Creo que sí, el podernos dar cuenta creo que ahí ya fue como que empezar a salir de ese clavón, ¿no? Y más bien fue que esto es, más bien se está abriendo un mundo de posibilidades, más bien, y que dependía mucho de qué quería yo, por dónde quería yo irme, ¿no? Claro, me quedo en este clavón, o salgo volando de este clavón y veo por dónde yo voy, ¿no? Entonces creo que mucho dependía de cómo yo quería ver estas barreras, ¿no? Yo puedo ver una grada y empezar a quejarme, a empezar a tal vez hasta negarme a entrar a un lugar, o más bien lo veo como una posibilidad de decir, bueno, esto más bien es una oportunidad para enseñar al resto, es una posibilidad para educarme a mí mismo y educar a la gente de qué es lo que nos hace falta como sociedad, ¿no? Al principio yo no quería ni salir porque decía, si voy a un restaurante, primero que no va a haber accesibilidad, la mesa no va a estar cómoda para mí y seguramente el baño tampoco va a poder ser accesible. Entonces me evito ese mal rato y me quedo aquí. O más bien sí salgo y comparto esto con el resto para que vean que aquí hay algo en lo que se puede mejorar, ¿no? De acuerdo. Pero sí, depende mucho de esa actitud que uno le quiera poner, ¿no? Cómo lo quieras ver. Perfecto. Ahora, el punto de enfoque más bien es, el cuerpo también se comunica con nosotros. Entonces, el momento en el que estás en el clavón, había esta opresión en el pecho, la cabeza te estaba estallando porque estabas sobrepensando un poco qué es lo que el cuerpo te estaba diciendo cuando llega ese momento en donde tú mismo y en tus palabras te detienes y dices, ok, ya llegué a mi prime, de aquí ya pienso que no va a haber o sea, más espacio de movilidad en el cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces, ese momento que ya reconoces eso, ¿qué navegó por tu cuerpo? Bueno, al principio navega mucho rechazo, ¿no? O sea, es lo primero que uno, o lo primero que yo sentí, este cambio físico, primero en muchísimos aspectos, porque no es solo el que ya dejas de caminar. Interiormente todo cambia, ¿no? Respiración, el sistema digestivo, la circulación, hasta la parte sexual, todo. Entonces,
esa parte, ese rechazo te hace, para mí fue verme frente a un espejo, ¿no? Es decir, ya no soy este escalador tuco con cuadritos, ahora ya estoy sentado, ya no me puedo ni parar, estoy con panza, ha cambiado completamente mi aspecto y el decir, pucha, me acepto, me quiero como soy ahora o me rechazo completamente. Es, de nuevo, esas posibilidades, ¿no? Entonces creo que frente a ese rechazo, claro, yo al principio no me quería, no me podía ni ver frente a ese espejo. Creo que sí fue muy duro, creo que a través de mucha terapia, creo que me di cuenta más bien de lo que sí tenía interiormente. Creo que esa esencia de poder aceptarse y reconocerse y volverte a amar, creo que para mí fue eso, ¿no? El volverme a amar como soy ahora y que no esa parte física es simplemente un contenedor, más no es lo que lleva adentro, ¿no? ¿Cuál fue la primera emoción que sentiste cuando ya reconoces que ese es el prime, que ese fue lo máximo que tu nueva realidad? Miedo, rabia, vergüenza, alivio. ¿Qué es lo primero que sentiste? Creo que para mí la primera fue ira. Ira. Ira y ira conmigo mismo porque el accidente fue por mi culpa. Tal vez tuve pensamientos muy cortitos en decir o en negarlo y decir esto fue culpa de mi compañero y querer echarle la culpa al otro, ¿no? Querer pasarle esa culpa a la otra persona, que era una posibilidad, ¿no? Y para mí hubiera sido recontra fácil, pero creo que no estaría aquí contando esta historia de esta manera. No hubiera alcanzado muchas otras cosas eh, que tal vez he logrado. Creo que si me hubiera ido por esa mentira, eh, por ese camino, eh, sí, creo que a veces es tan fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta que la culpa es tuya, también te cae ese peso súper grande de la culpa personal y bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo perdono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo me hago responsable? Entonces, creo que a través de la ira para mí es el poderme dar cuenta de que sí, que cometí un error y bueno, ya no era el por qué me pasó a mí, sino ahora el para qué voy a hacer yo con esto que me acaba de pasar y cómo lo voy a perdonar yo para también poder perdonarle a mi compañero, porque sí tuvo también un poco de responsabilidad él, pero yo creo que no hubiera podido perdonarle a él si no me hubiera perdonado a mí mismo primero, ¿no? La barbería siempre fue el lugar donde los hombres podían hablar de verdad. Recuperemos eso. Barber House, el lugar donde se puede ser honesto. Obviamente ya la discapacidad y la limitación física era evidente, pero ¿a quién le contaste primero todo este entramado de cosas que se estaban pasando por la cabeza al año y medio de que ya es inevitable admitir tu nueva realidad? ¿A quién verbalizaste primero esto? Qué buena pregunta. Creo que, creo que fue en alguna terapia conmigo mismo. Sí, estoy tratando de acordarme, como te digo, fue tantas terapias, eh, pero sí, creo que fue en un taller con la Claudia, la pareja del Santi Quintero, eh, y justamente un taller de Amate a ti misma. Entonces, en ese taller hay algunos ejercicios y sí, fue simplemente alguno de esos ejercicios fue eh, el poder hablarme a mí mismo, verbalizarlo, ¿no? Okay. Y creo que ahí fue más fácil, porque ya habérmelo dicho a mí mismo ya era más fácil poder hablárselo a otra persona. Y hubo algunos otros ejercicios en otras terapias también, y entre esas otras terapias también fue un ejercicio que se llama la silla vacía,
que tienes que hablar con esta persona, ¿qué le dirías a esta persona? Y para mí era mi compañero que me estaba, con el cual estaba trabajando ese día. Entonces también fue muy lindo el poder hacer ese ejercicio a través de esta terapia en la cual yo hablaba con mi amigo, ¿no? ¿Qué pensaste sobre ti en ese momento que aún te duele recordar? Fue un error tan tonto, tan básico. Sí, haber cometido eso fue algo que si lo recuerdo y entro ahí me duele, ¿no? Porque por más de llevo una vida en la cual estoy feliz, estoy contento, pero siempre igual dices, ¿qué hubiera sido si hubiera continuado con mi vida, ¿no? Entonces, sí me duele el haber cometido un error de ese tipo. Si bien creo que la culpa es un peso muy grande y creo que si la culpa es con uno mismo, tiene esa parte que dices tal vez puede ser más fácil manejarla. Tal vez. Tal vez. Porque he pensado y lo he vivido en diferentes escenarios en los cuales, claro, cometes un error y el daño es a terceros, el daño puede ser hasta alguien muy cercano y ahí sí cargas con este peso que igual es algo por manejar y lo llevas, ¿no? Yo cargo el mío y el mío lo llevo acá y está conmigo. Pero ya cuando es a terceros es diferente. Y no sé, siempre me pongo en el lugar de otros, pero creo que el poder manejar esa culpa requiere mucho de pensar en. Y el otro día escuché algo muy chévere que decía, bueno, ¿cuál era esa intención, no? A través de lo que yo hacía o lo que hace alguna otra persona. Y creo que si uno está consciente de que la intención, obviamente mi intención no era llegar a esto, pero cuál va a ser mi acción a través de donde estoy ahora, es lo único que puedo controlar ahora, ¿no? De acuerdo. Y eso es completamente a través de la actitud que uno le ponga en estas adversidades, ¿no? ¿Cuál fue la primera decisión, por pequeña que parezca, que te ayudó a salir del clavón? Creo que fue probar cosas diferentes, probar cosas nuevas. Claro, estás acostumbrado en el día a día a hacer las cosas de una manera y de repente dices, bueno, o me quedo aquí acostado esperando que siempre me vengan a vestir, siempre me vengan a bañar, siempre me vengan a dar de comer, o empiezo yo a ver cómo lo puedo hacer yo solo, ¿no? Entonces cuando empiezas a hacerlo solo y empiezas a recuperar esa independencia, ahí empiezas a darte cuenta que puedes hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces para mí al principio eran cosas tan sencillas como vestirse. Porque claro, al principio a mí me vestían. Yo estaba ahí acostado tal cual un muñeco y me giraban, me iban vistiendo tal cual. Entonces fue como, a ver, yo voy a empezar a hacerlo y voy a empezar a descubrir cómo, ¿no? Entonces, claro, y cosas muy locas. Es decir, yo te digo a ti, ¿cómo acuéstate en tu cama y vístete totalmente acostado? Entonces, de repente, ¿cómo haces eso? Yo me tengo que levantarme para vestirme. O vístete sentado. Entonces, para salir de ese clavón es, bueno, tengo que empezar a probar cosas de una manera diferente. Interesante. Me imagino que hoy por hoy ya has adaptado también tu casa para poder facilitar y hacer con mayor dinamismo todas tus actividades. Sí, creo que poco a poco fuimos descubriendo en todo este mundo de la accesibilidad qué es lo que ayuda o qué es lo que te limita para tu día a día. Y bueno, hay esta tendencia, esta visión de la discapacidad en la cual no se habla de que una persona tiene una discapacidad, sino se habla de que la sociedad y el entorno te pone barreras y por eso es que una persona tiene discapacidad. Porque si yo llego a un lugar y es completamente plano, tanto tú como yo podemos llegar de la misma manera. Pero si yo llego a este lugar y me encuentro con 3 gradas,
el entorno me está poniendo estas barreras y por ende yo no puedo cumplir mis derechos, no puedo hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces sí, ha sido un mundo en el cual a través de la accesibilidad he descubierto que son herramientas, ¿no? Si es que tú me das la herramienta adecuada, tal vez tú necesitas una herramienta diferente, pero yo necesito esta herramienta. Y yo creo que también ahí es el pensar en el que de cierta manera todos tenemos alguna discapacidad en algo. Por supuesto. O sea, tal vez, yo qué sé, tal vez tú eres buenísimo bailando salsa, pero tal vez para las matemáticas no eres bueno. Me diste en el clavo. O viceversa, pero la cosa es que creo que pensar en que todos somos buenos para algo, pero tal vez no soy tan bueno para el otro. Pero no me voy a quedar en lo que no soy bueno. Me voy a quedar más bien en lo que sí puedo hacer, en las cosas que sí puedo hacer y si soy bueno para. Entonces, claro, lo mío tal vez es algo más obvio, más impactante, porque claro, estoy en una silla de ruedas y dependo de una silla de ruedas y muchas otras cosas, pero yo creo que todos internamente tenemos cierta discapacidad, todos internamente estamos peleando y luchando contra algo, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué intentaste hacer? Algo que intentaste hacer y que no funcionó en el proceso. Que puedas ponerle el nombre, así como que por aquí no va la cosa. Bueno, sí, intenté usar aparatos como para volver a caminar o pararme. Parte de las terapias creo que sigue siendo eso. Pero ahí llegas a un punto en el que dices, si uso la silla de ruedas, que es lo que me da independencia, me da libertad, soy más rápido y si la aprendo a usar adecuadamente, puedo tomar una nueva vida, ¿no? Pero sí, claro, dependo de estos aparatos y que me ayuden a conectarme. No es por ahí. ¿Qué o quién te tendió la mano el momento en el que empiezas ya a salir del clavón? ¿Algún libro, hubo alguien, algo, Dios, algo con lo que te dio ese, como dirían, el last push, así, en la jerga de montaña, digamos? Bueno, creo que hubo mucha gente, mucha gente, familia, entre esos, tal vez mi mamá o mi papá llegaban con algo nuevo y decía, bueno, hay que probar esto, bueno, probemos de esto, si no es de esto, tal vez probemos de esto otro, pero creo que lo que sí fue que me despertó y me ayudó mucho a decir, bueno, aquí hay una vida, o hay un nuevo reto, hay unos nuevos objetivos, fue el deporte. A través del deporte yo, claro, ya me di cuenta que había un nuevo desafío. Creo que como montañista, como deportista, el volver a conectarme con un nuevo deporte para mí fue maravilloso. Y eso me empezó a soñar en nuevos desafíos, nuevos objetivos. Y sí, creo que para mí el deporte ha sido ese aspecto de la vida en el cual te conectas con mucho, ¿no? Conectas con una parte muy espiritual, te conectas con una parte muy social también, y este mundo en el cual las barreras solo están aquí, ¿no? Y tú decides qué barreras ponerte. En el proceso hubo alguien que desapareció y si lo hubo, ¿qué aprendiste de su silencio? Sí hubo alguien. Ha sido un duelo muy difícil en nuestra familia, creo que lo vivimos en el día a día, y creo que te das cuenta que el duelo es difícil llevarlo, ¿no? Es un dolor que está ahí completamente enterrado en el corazón y creo que si sabemos compartirlo y recordarlo, creo que eso en nuestra familia, la manera de conectarnos con esto es sintiendo la pena, sintiendo su silencio, y eso nos conecta también con el amor, pero el poder compartirlo. Que si no lo compartes, si lo tienes guardado, creo que
se vuelve sufrimiento, porque el dolor está, pero ya acá el sufrimiento es algo que, que uno decide cómo vivirlo, ¿no? ¿Hubo algún ritual, hábito, disciplina que te sostuvo cuando nada más lo hacía? El deporte. Deporte. Sí, creo que hasta el día de hoy, creo que sigo y todos, ¿no? Como es la vida, sigues en un mar con muchas olas y cuando estás en esos momentos difíciles para mí, el poder calmar un poco la cabeza, esos pensamientos, simplemente entrar eh, en ese deporte, poder salir, refrescarte, creo que me ayuda mucho como que a calmar las olas, ¿no? Y cuando estabas, digamos, ya reconoces el pic y estás ya vigorizado, ya estás en una nueva posición, inclusive mental, ¿cómo empiezas a vincularte nuevamente con el deporte? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Bueno, a mí me ha ayudado mucho bueno, ¿y ahora qué más puedo hacer? No. Me encanta siempre buscar desafíos nuevos, en lugares diferentes. Y creo que eso también es como una excusa para poder conectarte con amigos, con un equipo y el compartirlo. Entonces creo que sí, te prende esta lucecita para que el sueño vaya creciendo, ¿no? Genial, genial. ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste contigo mientras estabas saliendo ya del clavón? Y el momento en el que reconoces dónde estás, ¿cuál fue esa mirada al espejo? No sé si es de la historia que compartes o hubo otra conversación difícil que tuviste contigo, ese chilazo, así como que ya. Creo que sí, bueno, tal vez son algunas, pero creo que el reconocer mi error fue una de ellas, de las más importantes. Eh, y el reconocer que no iba a volver a caminar, porque hubo mucho tiempo en el cual yo creía que me iba a recuperar, creía que podía volver a mi vida normal, entre comillas. Entonces, cuando ya reconocí que eso no iba a volver a pasar, fue como, hijo de madre, se nos viene algo diferente, se nos viene algo duro. No, no voy a volver a mi vida de antes. Entonces, sí, ese reconocer esa vida, o sea, esa conversación conmigo mismo, decir, aquí no va a ser una vida con una silla de ruedas, con una discapacidad. Todo va a cambiar, absolutamente todo, ¿no? Desde lo laboral, el deporte, la pareja, hasta ese rol de papá, como yo lo tenía visto y cómo lo tenía que cambiar y cómo voy a hacer ahora. Entonces sí fue un fijarme realmente todo lo que se venía, y en eso creo que sí me ayudó mucho el también tener una referencia. Creo que en eso tuve un gran amigo, el Pato Lin, que creo que él, claro, me mostró todo así de golpe y de una, pero fue súper chévere porque él, claro, me mostró cómo era, ¿no? Pero me mostró desde un punto de decir, esto va bien. O sea, sí fue como, lamento mucho lo que te ha pasado, pero no es el fin del mundo, no es el fin de tu vida, simplemente ha cambiado. Y bueno, y ahora mi vida es así, yo continúo con mi vida, y tú tienes esta posibilidad para seguir por ahí de tu manera también, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo. Cuando empieza este renacimiento, ¿conecta esa palabra contigo Sí, para empezar? totalmente, sí. Ok. ¿Qué creías de ti que resultó ser mentira durante toda tu vida? Algo que creías de que estabas convencido, sentenciando, yo soy de tal o cual manera, que cuando ya sales y estás en este renacimiento, descubres y dices, por ahí no iba la cosa. Creo que una de esas fue yo creo le veía mucho al Iván y admiraba mucho, aparte de toda esta parte montañista, el cómo él compartía su historia, ¿no? Y para mí lanzarme a un escenario y empezar a hablar y compartir con gente, yo dije, no, eso para mí es imposible. Claro, tienes estos juicios, ¿no? Dices,
no puedo hablar en público, soy malo, me pongo nervioso, tal, hasta que vaya ahí. Y claro, fue un gran reto, entre nervios y miedo y incertidumbre y bueno, sí, me sigue generando un montón de emociones, pero era algo que yo creí que no iba a ser capaz de hacerlo y ahora me encanta poder compartir mi historia a través de charlas y eventos, pero sí, en algún momento yo dije eso nunca va a poder hacer, ¿no? Bueno, buen descubrimiento. Sí, no, total, creo que fue algo súper bonito y también creo que otro de los descubrimientos para mí ha sido el ver cómo puedo ser un papá a pesar de mi discapacidad, ¿no? Porque en un momento para mí el ser papá era ese acto de decir yo les protejo a mis hijas y yo les llevo, yo les... sí, de nuevo, esa figura masculina, ¿no? Pero, claro, y me veía yo escalando montañas, llevándoles a acampar y bla, bla, bla. Pero sí, más bien ha sido a través de mi discapacidad de encontrar la manera en la que yo pueda ser eso y tal vez un poco más, o mucho más, ¿no? Entonces, no, creo que la resignación tal vez te quiera atrapar muchas veces, decir, no, ya me quedo en una silla de ruedas y me quedo esperando a que las niñas hagan todo. Más bien ha sido una manera en encontrar que como equipo o como papá yo puedo encontrar, sí, eso que quiero compartir, lo vamos a hacer, pero tal vez es con una herramienta diferente, ¿no? Entonces eso también ha sido muy bonito. Y aquí vendría la pregunta, estoy seguro que ya has acampado con tus hijas, sí. no solo una vez, sino varias. Sí, los hemos hecho solos o con más amigos. Sí, hemos hecho eso y nos encanta, creo que le pone su desafío, obviamente, ¿no? Pero como para todos, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna verdad sobre ti que reafirmaste durante todo el proceso? Creo que aunque puede sonar un poco como de moda tal vez, pero creo que el ser este guerrero, ¿no? Sí me río porque a veces, claro, cuando estás pasando por una etapa dura, a veces lo que menos quieres escuchar es que te digan, eres un guerrero, eres fuerte, todo va a estar bien. Pero sí, es algo que tienes que sacar, ¿no? Y creo que eso a través de la montaña es algo que la montaña te enseña, ¿no? Creo que es un paso a la vez, el poder darlo todo y saber que todo lo mejor que estás dando te va a llevar a algo, ¿no? Tal vez no en ese momento, pero sí te va a llevar siempre a algo. Creo que tal vez a veces no lo cosechas de una o no te das cuenta en ese momento, pero con el tiempo, tú sabes, ¿no? Subir una montaña a veces te mueves milimétricamente y saca el aire, te sientes mal, te duelen las manos, te dan náuseas. Y a veces el camino más fácil es darte la vuelta y empezar a irte para abajo, ¿no? Entonces creo que el ser montañista a mí me ayudó mucho a llevar eso en este desafío de aceptar una vida con una discapacidad. Cuando mencionas este tema de ser un guerrero, percibí y lo verbalizaste también, que hubo un poco de resistencia. ¿Hubo algún momento en el que todos te decían, te abrumaste de, vamos, Uco, tú eres el guerrero, y ya dijiste, ya no me jodan más? ¿Un poco pasó eso en algún momento? Sí, totalmente. Y creo que también me pasa o veo personas o amigos que están pasando por un momento difícil. Y claro, quieres decirle eso, ¿no? Eres un guerrero. Pero tal vez la persona no se lo toma de una muy buena manera porque tal vez dicen, yo no quiero ser un guerrero. o tal vez no soy ese guerrero que ustedes creen. Para mí era un hecho de, bueno, aquí está difícil la cosa y nos toca ser ese guerrero que tal vez es difícil aceptar y reconocer que nos toca ser, pero es completamente decisión de uno, ¿no? O sea, piensas quizás que en este momento y viendo en retrospectiva y en base a lo que compartes también de otras personas, porque de una u otra forma sí me siento identificado muchas veces, lo que las personas quieren es simplemente no ahogarse, pero transitar lo que sea que están sintiendo
Y a veces uno, por bien hacer, es como que rápido, ya levántate y dale. Exacto. Y Sí, piensas que va por ahí la cosa. O sí, sea, sí. ese espacio de respetar el proceso y entender que quizás es necesario respirar los 5 segundos en el piso mientras estás amorotonado o mancillado. Es que creo que es tan importante, ¿no? El poder decir, no, ahorita no quiero ser guerrero y quiero ser un... eh, iba a decir una mala palabra, pero no vale. Pero estoy con Sí se mucha... valen de todos modos. Bueno, quiero ser un come mierda y quiero quejarme y quiero mandar al carajo, ¿no? Y eso es completamente válido, porque si estás con una emoción de ira, no te vas a pasar a la alegría. Más bien lo sano es sentir la ira. Si estás con pena, pues bueno, me anclo en la pena, lloro y me desahogo. Porque creo que el problema que tenemos es ocultar esas emociones, ¿no? La escondo y no quiero que me vean llorar, no quiero que me vean con ira, no quiero que me vean asustado. Pero más bien, si es que nos conectamos con esa emoción, es más fácil después salir, a que se quede ahí tapadita y después explota de otra manera, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que cuando alguien está pasando por un momento difícil, decirle, sé un guerrero, es como, no, ahorita no quiero ser ese guerrero, ahorita quiero llorar y quiero botar la toalla por un rato, ¿no? ¿Cómo cambió tu forma de ver a las otras personas y a la vida después de este evento, del accidente? Sí, ha cambiado y cambió mucho el darme cuenta que, y para mí fue impresionante el cómo la gente quiere ayudar, ¿no? Ha sido tan bonito el cómo la gente está ahí y quiere apoyarte, eh, quiere ayudarte de cualquier manera. Y a veces uno no quiere esa ayuda y a veces cuesta pedir ayuda. Y también es tan importante el darnos cuenta que solo es decir, oye, necesito que me ayudes. Pero para mí fue tan bonito el saber que la gente está ahí, ¿no? Y que el momento, eh, un ejemplo, ¿no? La semana pasada me fui al Pichincha y dije, bueno, chuta, ¿y ahora cómo me voy? Solo tenía un amigo. Y, o sea, el rato que dices, oigan, puedes decir necesito ayuda o vamos al Pichincha, acompáñenme. Y aparece un montón de gente. Solo están ahí dispuestos a que uno diga, uno solicite esa ayuda, ¿no? ¿Podrías decir que te ha permitido ver la vida desde unos lentes de esperanza, de convicción de que sí hay gente buena, sí hay magia, aún en medio de todo el caos y todas las noticias y el amarillismo? Sí, totalmente. Y creo que, eh, bueno, creo que con una discapacidad también, creo que yo le llamo a eso la magia de la silla. Porque también puedo yo usar esta magia también de una manera un poco, no abusiva, ¿no? Pero yo qué sé, hay una cola en la cual están 100 personas esperando para, yo qué sé, comprar algo. Y tal vez yo me salto la cola y compro eso. Tal vez ya es un poco abusivo, ¿no? Porque yo no puedo esperar en la cola. Sí, yo tengo una discapacidad, pero es diferente a si es que yo tengo que entrar al baño, pues bueno, es algo completamente diferente. Y también me doy cuenta que también existe mucho espacio para educar, para compartir, ¿no? Y en eso va muy, muy de la mano con el tema de la accesibilidad, porque a veces la gente no sabe o lo ignora algo tan sencillo como un término, ¿no? Como alguien me dice, y he visto, me dicen el minusválido o el discapacitado. Entonces, claro, para mí eso al inicio me generaba un montón de ira y rechazo. Y más bien es como respirar un rato y decirle, comentarle, porque la persona tal vez no se da cuenta de eso, del término que está utilizando. Y en eso pasa mucho. Entonces, sí veo que la gente lo toma bien y es simplemente el hecho de poder educarlo y compartirlo con la gente para que se den cuenta, porque no se dan cuenta, parece algo obvio, ¿no?
pero no se dan cuenta. ¿Cuál sería el término adecuado? Y aprovechando que estamos aquí para poder poner, así como hemos hablado del crampón bueno, lo que fuere, ¿cuál es el término adecuado entonces Para referirnos a alguien? Sí. Es persona con discapacidad, que es Ya. diferente a decir un discapacitado, ¿no? Es otro contexto, es cierto. Sí, o sea, claro, muchas veces me dicen, es que los discapacitados, no. Un discapacitado está completamente anulado, no puede hacer nada, pero una persona con discapacidad se toma primero a la persona como individuo y con una discapacidad, que es, como te decía, ¿no? Todos tal vez tenemos una discapacidad, ¿no? Entonces, ese es el término correcto. Tampoco hay muchos otros términos, pero algunos pueden sonar bien, como decir una persona con capacidades especiales. Yo no tengo ninguna capacidad especial o no me hace especial el tener una discapacidad. No sé si entiende la diferencia. Sí, se entiende la lógica. Entonces, claro, dentro de la discapacidad existen muchas discapacidades, pero sí, el término correcto es persona con discapacidad. ¿Qué perdiste que con el tiempo, hoy por hoy, agradeces haber perdido? Está buena y difícil. ¿Qué perdí? Bueno, es hecho de decir, antes tal vez pedir ayuda me hubiera costado mucho, ¿no? Y ahora digo, ahora ya es como mucho más fácil, ¿no? Pero antes me hubiera costado tanto el pedir ayuda o con algo personal o con algo que me está pasando o simplemente con algo también físico, algo que necesitaba hacer, ¿no? Ahora me es mucho más fácil. Gran pérdida, entonces. Sí, definitivamente. Buenísimo. ¿Esta experiencia te dio algún nuevo significado de lo que para ti representaba el éxito? Sí, totalmente. Es algo, claro, todos tenemos esta figura de qué es o bueno, cómo cada uno quiere llevar ese éxito, ¿no? Pero sí es algo que, claro, todavía por ahí me asoma y creo que se conecta mucho con el ego. Pero sí, yo creo que para mí el decir soy exitoso porque he aceptado mi discapacidad, para mí eso ya es un éxito. Soy feliz y eso me hace exitoso. Creo que para mí eso es súper importante y eso, el vivir una discapacidad sí me cambió mucho. Entonces, podrías decir que el éxito muchas veces está exacerbado y la realidad es que está en los detalles más pequeños. Sí, es que creo que también este problema ahora de las mismas redes o las pantallas nos muestran un éxito muy, tal vez de cierta manera, muy pintado, ¿no? O muy hecho, tal vez. O un éxito en el like o en el alcance. Pero para mí poder decir, pucha, claro, el éxito que tengo o hemos tenido como familia, cómo a través de ese amor y como familia hemos podido superar tanto, para mí eso digo, pucha, doy gracias porque eso es un verdadero logro, ¿no? Hay un logro muy grande que no todos lo tenemos y no todos lo sabemos apreciar también, ¿no? Amén. ¿Puedes compartirme algo de lo que estás profundamente orgulloso y no muchas personas saben de ti? Creo que una buena parte de mi paternidad, siento que cuando recibo este amor y les veo a mis hijas, en cómo están y cómo son ellas, me da mucho orgullo. Y obviamente yo me llevo la mitad, ¿no? Porque la otra mitad se lleva la Aleja como una gran mujer y una gran mamá que es con las niñas. Entonces sí es algo que comparto con ella y se lo he dicho y sí me siento muy, muy orgulloso de los dos. El poder ver dónde están las puchungas, obviamente también hay sus días, ¿no? Como cada etapa en los hijos. Y uno a veces también dice, quisiera ser un mejor padre o quisiera poder darles muchas otras cosas, ¿no?
pero creo que con lo que les hemos podido dar y les doy, estoy contento y estoy orgulloso de eso. ¿Qué verdad tuviste que aprender solo que ningún hombre antes te había dicho? Que sí, bueno, creo que esta parte del ser hombre va mucho más allá de una parte física. Y sí, no sé, que ahorita se me vino mucho esta parte de como pareja, ¿no? Y creo que eso a mí me cambió completamente la manera de ver el cómo puede ser uno como hombre, y me refiero mucho a una parte sexual en lo que uno cree, ¿no? Y a mí me hizo descubrir completamente otra masculinidad, ¿no? ¿Cuál fue el primer hombre frente al cual pudiste quebrarte sin tener que aparentar estar bien? Mi papá. ¿Tu padre? Sí. ¿A qué hombre le estás abriendo la puerta el día de hoy sin que él lo sepa todavía? Bueno, espero algunos. Y entre esos porque soy parte de una fundación y lo que tratamos es de compartir esta parte del deporte. Y ahí tenemos algunas personas de las cuales hemos tratado de que prueben este tema de las handbikes y que hagan un poco de deporte. Tal vez creo que el Juanpe. No, ok, sí, ok. Sí, Genial, Juanpe. John también, el de Tulcán. Creo que ellos dos en específico, sí. Maravilloso. Y también ellos de mí, ¿no? Por supuesto. La magia de la vida, digo Sí, yo. sí, exacto. Todos aprendemos Sí. por partida doble. ¿Qué le dirías al hombre que está exactamente donde tú estuviste y nos está escuchando? Haciendo referencia al tema de este momento oscuro, el momento en donde sientes que tu valor se diluyó. ¿Qué le dirías a ese hombre? Que lo viva, que lo viva, que esté abierto a todo lo que se venga, que tenga esta capacidad de ser curioso de cada momento que le llega y que esté dispuesto a probar, a aprender cosas nuevas. Sí. Buenísimo. Tienes 30 segundos para compartir una reflexión final. Bueno, creo que de cierta manera ya lo dije, pero creo que es el poder conectarse con cada emoción. Cada emoción es súper válida, no hay buenas ni malas, y cada emoción tiene algo muy, muy bonito, pero el poder conectarnos con ese miedo, con esa ira, con esa frustración, con esa felicidad, con esa ambición, es igual de importante. Todas tienen algo y no hay que esconderlas y hay que saberlas vivir, ¿no? Maravilloso. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de lo que escuchaste te tocó. No te quedes con esto solo. Mándalo a otro hombre, uno que sepas que lo necesita, aunque aún no te lo haya pedido. Nos vemos el próximo día lunes, Madness Monday.